David Chapman es el responsable de quitarle la vida a uno de los músicos más icónicos de la historia, a sangre fría. No tengo excusa, lo maté por gloria personal, fue la espeluznante confesión del asesino. Un ser que, en su fascinación, pasó de venerarlo, de ser su más devoto admirador, a ser consumido y asesinarlo por una serie de razones inexplicables. Meses antes de este trágico suceso, se sumía en un silencio perturbador, preparándose en las sombras para llevar a cabo lo impensable. Adquirió un revólver calibre 38, de tamaño compacto, y un abrigo largo para ocultarlo, todo desde la privacidad de su habitación, aguardando el momento propicio para ejecutar su plan. Pero el asesinato no fue un simple capricho ni el fruto exclusivo de un trastorno mental. Chapman estaba consumido por una obsesión religiosa fanatizada. En su mente, Lennon representaba una amenaza, un enemigo irreconciliable. Incluso reveló que había detestado al cantante desde 1966, cuando Lennon hizo su famosa declaración de que los Beatles eran más populares que Jesucristo. También condenaba las letras de algunas de sus canciones, especialmente God e Imagine, que consideraba una burla a la fe que él profesaba. En su visión, Lennon no era más que un hipócrita que vivía un estilo de vida que no era más que una farsa, y así, con una lógica perturbada, él creyó que se vio obligado a castigarlo por sus pecados. Chapman dejó su habitación en el Hotel Sheraton de Manhattan, caminó hasta el edificio Dakota, llevaba consigo una virome, un libro de El Guardián entre el Centeno y el revólver calibre 38 y balas. Su plan era claro, quería ver a John Lennon, hablar con él, pedirle un autógrafo y matarlo. Ese 8 de diciembre, John Lennon comenzó su día temprano. Quizás lo despertaron los suaves movimientos de su hijo, o tal vez algún verso nuevo para las canciones que trabajaba por esos días. Sería un día ocupado, tenía una sesión de fotos, entrevistas y terminaría la jornada grabando en el estudio. John había decidido retirarse de la música para enfocarse en criar a su hijo. Pero el amor por el arte y su deseo inquebrantable de cambiar el mundo a través de su música volvieron a despertar su espíritu creativo. En 1980, con una determinación renovada, decidió regresar después de 5 años y retomar su legado musical, y aunque las ventas fueron razonables, no alcanzaron niveles espectaculares. Sin embargo, él estaba entusiasmado con su regreso, defendiendo su disco con pasión, concediendo entrevistas a radios, televisiones y medios escritos, compartiendo su emoción por este nuevo capítulo en su carrera. Ese lunes, Chapman se infiltró entre la multitud de seguidores que guardaban frente al edificio Dakota en Manhattan. Aquella escena era común, ya que a menudo los fanáticos se reunían en la entrada con la esperanza de conseguir un autógrafo de su ídolo. En Nueva York, encontrarse con una gran estrella es algo plausible, está naturalizado de algún modo. Podía desayunar en bares cercanos a su casa, caminar por la calle y hasta hacer algunas compras. Mientras aguardaba, conversó despreocupadamente con otros admiradores y con el portero, sin despertar la menor sospecha. Sin embargo, esa charla inocente le costó su primera oportunidad. No vio a Lennon bajar del taxi y entrar al edificio, lo que le obligó a pasar el resto del día, inmóvil, ansioso, a que llegara su momento. A media tarde, la niñera salió a pasear con el niño. Al regresar, Chapman se acercó a ellos, saludó cordialmente, sonrió y comentó que era un nene muy lindo, y le citó alguno de los versos de Beautiful Boy, siendo la canción que John le dedicó a su hijo. No pensé en ese momento que estaba a punto de arrebatarle al padre a este pobre niño, dejándolo huérfano para siempre, porque yo amo a los niños, soy el guardián entre el centeno. Ese día, alrededor de las 5 de la tarde, Lennon y Yoko Ono salieron rumbo a los estudios de grabación, momento en que nuevamente fueron abordados por fans. Chapman se acercó a Lennon y en un tenso y expectante silencio, le entregó una copia de su último disco. John tomó una lapicera y le autografió la portada. El fotógrafo aficionado Paul Gores sacó esa tarde la icónica y única foto entre Lennon y su asesino cuando salía de su edificio hacia el estudio de grabación. Chapman describió aquel breve encuentro con Lennon como, fue increíblemente amable y sorprendentemente paciente conmigo. La limusina lo esperaba, pero él se tomó su tiempo, sujetó el bolígrafo con calma y escribió mi álbum. Me preguntó si necesitaba algo más, y le respondí,
No señor, fue muy cordial y decente, pero también entré en una nebulosa, una parte de mí me preguntaba. ¿Por qué no le disparas? Y la otra decía, no puedo dispararle así, por ahora solo quiero su autógrafo. Luego de firmarle el disco, se dirigieron a los estudios de grabación de Record Plant, donde permanecieron hasta casi las 11 de la noche. Mientras tanto, Chapman permaneció oculto en la entrada, aguardando pacientemente mientras releía la novela de Salinger. En la primera página había escrito: Yo soy Holden Caulfield. Esa es mi declaración. Pero, había algo más, una voz implacable que no se callaba, y que le decía, dale, hacelo, hacelo, hacelo. Intentó pensar en otra cosa, pero las obsesiones siempre lo dominaban, siendo un mandato persistente que lo consumía por completo. Al escuchar el sonido de la limusina acercándose, se levantó y se acercó a ellos, saludándolos brevemente con un gesto con la cabeza, como si estuviera saliendo del edificio. Después de cruzarse con Lennon, Chapman se giró y le gritó: Señor Lennon, antes de disparar 5 veces con su revólver. Una de las balas falló, pero las otras 4 lo alcanzaron. Según el informe de la autopsia, 2 balas perforaron el pulmón izquierdo, una de ellas alcanzando también el cuello, mientras que las otras 2 impactaron en el hombro izquierdo. Lennon, desangrándose, logró avanzar unos pasos hacia la portería. Con las fuerzas que le quedaban, gritó: Y me han disparado. Antes de desplomarse en el suelo. En medio del caos, el portero, conmocionado, le arrebató el arma de las manos a Chapman y, con una mezcla de incredulidad y furia, le gritó: ¿Sabes lo que has hecho? Sin vacilar, Chapman respondió con frialdad: Sí, le he disparado a John Lennon. Luego, en una escena desconcertante, el asesino permaneció en el lugar del crimen, esperando tranquilamente mientras leía un libro, sin ofrecer ninguna resistencia. Incluso cuando fue esposado, mostró su inquietante personalidad. Uno de los oficiales recordó cómo Chapman se disculpó con ellos de manera insólita, diciendo: Lamento haberles arruinado la noche. El herido fue trasladado con urgencia al Hospital Roosevelt, donde su vida pende de un hilo. En el hospital, un equipo de médicos se movilizó con urgencia, colocando una vía intravenosa y practicando maniobras de reanimación en un desesperado intento por salvarle la vida. Pero las heridas eran demasiado graves y no lograron salvarlo. La noticia se filtró rápidamente, y los medios comenzaron a cubrir cada instante de la evolución del estado de salud del legendario músico. En una primera rueda de prensa, el jefe de detectives, visiblemente tenso por el peso de sus palabras, hizo el devastador anuncio: John Lennon, ex miembro de The Beatles, ha sido asesinado. Hasta el momento, hay un único sospechoso, David Chapman. Meses después, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado de John Lennon. Ese fatídico y triste día del 8 de diciembre de 1980, en la cual no solamente se perdió un músico, sino que se perdió un símbolo viviente de la paz y del amor. John Lennon no solo imaginó un mundo mejor, sino que nos desafió a construirlo. Su legado incluso trasciende después de su muerte, en la cual nos enseña y nos recuerda que el arte y los sueños pueden iluminar incluso la mayor oscuridad. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, activar la campanita para que este canal siga creciendo y no